Bien, bienvenidos todos, bienvenidos todos a una sesión más de nuestra clase de Mercado de Valores. Y antes de comenzar me gustaría pues agradecerles y felicitarlos a todos por las exposiciones del día de ayer. Creo que todos hicieron un muy buen trabajo, me gustaron mucho. Veo que todos pusimos empeño pues en que nuestras decisiones de compra o de venta de nuestro portafolio pues dieran cierto rendimiento, ¿no? Algunas situaciones de mercado pues no han ayudado a lo mejor y quizá este sería el mejor momento para empezar a invertirle, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se vienen meses bastante buenos. Ayer en varias de las exposiciones pues veíamos en repetidas ocasiones ciertas emisoras, ¿no? Como por ejemplo Bimbo, se repetía mucho. Liverpool, creo que también lo escuché en más de alguna. Y en el caso específico de Liverpool, pues ya les platicaba que pues va a tener un repunte, seguramente pues vamos a ver un repunte en el precio de sus acciones, puesto que con el Buen Fin pues aceleraron sus metas o sus objetivos de utilidades. Y ya les platicaba yo pues que también me habían pasado por ahí el dato de que eh, ya ya se habían volado pues mucho las metas de utilidades que traían y aparte pues venía lo del Buen Fin, ¿no? Entonces se esperaba pues que los estados de resultados y los estados financieros pues de Liverpool salieran pues bastante mejor que el año pasado y pues con ello puedes impactar el precio de la acción de una forma positiva, ¿no? Entonces, para aquellos que adquirieron en tiempo Liverpool, pues seguramente pueden esperar algún rendimiento, ¿no? Lo que sí noté en la mayoría o en todos los portafolios, pues es que nuestro apetito de riesgo no es mucho, ¿sabes? O sea, teníamos 2 millones para invertir y realmente lo que se invirtió pues fue como el 10% a lo mucho, no lo sé. Pero sí vi que en monto de acciones pues no estábamos invirtiendo mucho, ¿no? El apetito de riesgo, ¿alguien sabe lo que es apetito de riesgo? No, profe. O sea, es como arriesgar el dinero como que tienes para invertir en las acciones. Ajá, pero más que arriesgar solamente así, pues es como esta, digamos, hambre que puedes tener, pues digamos que aquí aplica el que no arriesga, no gana, ¿no? Y entonces es qué tanta aversión al riesgo o qué tanto apetito de riesgo tienes. Normalmente esta pregunta nos la hacen cuando vamos a alguna casa de bolsa o a algunos fondos de inversión y quisiéramos nosotros invertir algún dinero, algo de ahorro que tuviéramos, pues para que nos genere utilidades, ¿no? Y normalmente esa es una de las preguntas que nuestro asesor nos hace. ¿Qué tanto apetito de riesgo tenemos o qué tanta aversión al riesgo tenemos? ¿Por qué nos hacen esta pregunta? Para determinar más o menos la cartera que nos pueden ofrecer, ¿no? La cartera de inversión que nos pueden ofrecer. ¿Qué es esto? Pues habrá acciones o habrá instrumentos que son mucho más volátiles. Ya platicábamos la última clase presencial, que era la volatilidad, ¿no? Que la volatilidad prácticamente es esta característica en este caso, productos financieros, pues que son muy fácil de que se muevan, o sea, muy fácil de que sean afectados por situaciones ya sea internas o externas, su precio, ¿no? Que puedan dispararse o que puedan caerse, pero de manera muy rápida, ¿no? Y poníamos el ejemplo en clase presencial, que si nosotros le damos la vuelta, por ejemplo, a algunos elementos de nuestra cocina o de limpieza, atrás generalmente viene un rombito y viene una flamita. Esa flamita prácticamente nos dice qué tan volátil es ese producto. Si nosotros le damos la vuelta, por ejemplo, a un aerosol, o pues si un aerosol como para el cabello, esos son muy volátiles. Seguramente tendrá una flamita y dirá muy volátil, ¿no? ¿Por qué? Porque muy fácilmente se puede incendiar eso, ¿no? Lo mismo sucedería pues con los productos financieros que pudiéramos adquirir, ¿no? Entonces, nuestro apetito de riesgo tiene que ver con la volatilidad de los instrumentos o de los productos. Si yo soy una persona que me gusta arriesgar, que me gusta apostarle, digamos que el que piensa que el que no arriesga no gana, pues seguramente tendré mucha más
afinidad por aquellos productos que son más volátiles, ¿no? ¿Por qué? Porque son los productos que mayor rendimiento me van a dejar, pero que también tengo yo un alto riesgo de que pudiera yo, pues, incurrir en pérdidas, ¿no? Noté ayer, pues, entonces, que nuestro apetito de riesgo en general, pues, es bajo, ¿no? Nos gusta hacer este perfil más conservador, en el que invierto poco, gano poco, pero tengo la certeza de que las pérdidas van a ser al mínimo, ¿no? Eso es en cuanto a personalidades, eso no lo vamos, digamos, eso no, prácticamente no se estudia o no se evalúa, eso es una cuestión meramente personal, qué tanto apetito de riesgo tenemos cada uno, ¿no? Y el apetito de riesgo, además, pues va cambiando también con los años, ¿no? Con el tiempo. No es lo mismo, por ejemplo, el apetito de riesgo que tenemos a los 25, desde los 25 a los 35 años, donde estamos, perdón, estamos generando un flujo de efectivo personal, o sea, estamos ya en una posición de nuestras vidas en las que estamos tomando nuevos retos, donde nuestro trabajo nos permite tener crecimiento, donde nuestro sueldo ya no es un inicial, sino que ya está, digamos, en cierta madurez, ¿no? Estamos, digamos, subiendo, si no es que ya estamos casi en la cúspide, ¿no? Entonces, durante esta etapa de nuestra vida, se dice, pues, que las personas tenemos un apetito de riesgo mayor, ¿no? Quizá cuando eres muy joven, perdón, quizá cuando eres muy joven y estás apenas iniciando tu carrera laboral y estás apenas teniendo tus primeros sueldos y salarios, pues a lo mejor quizá tu apetito de riesgo es menor, puesto que no tienes tampoco como mucho para invertir, ¿no? No tienes mucho capital para invertir. Pero una vez que pasas como esa barrera y estás creciendo y estás generando ingresos importantes o tus necesidades básicas ya son cubiertas y aún te queda un excedente, entonces es cuando tu apetito de riesgo también puede crecer, ¿no? Puedes invertir completamente tu capital excedente para generar mayores utilidades y con ello, pues, aceptas más riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa etapa dices, bueno, tengo 27, 28, 29, 30 años, creo que tengo una expectativa de vida, pues bastante, otros por lo menos otros 30 años más, y además mi etapa productiva, pues por lo menos van a ser otros 20, 25 años más, ¿no? Entonces puedes tener mayor apetito de riesgo y puedes arriesgar el capital total, digamos que total, si lo pierdes, tienes tiempo de recuperarlo, ¿no? Eso es más o menos sobre el apetito de riesgo cuando estamos en una etapa de nuestra vida, pues, digamos, creciente económicamente hablando, ¿no? O estable, un poquito más estable. Sin embargo, nuestro apetito de riesgo, les platicaba pues que con los años también se va a modificar. Una persona que está entrando a los 45, 50 años, donde ya tiene mayores responsabilidades, donde probablemente ya tiene familia, donde probablemente sus hijos ya estén pensando en universidad, estén pensando en, pues sí, en alguna escuela o estudiar, pues habrá a lo mejor que apoyarles, ¿no? Y esta persona entonces tendrá un apetito de riesgo menor, puesto que lo que ha fabricado, lo que ha hecho, la riqueza que tiene acumulada, pues le va a costar un poco de trabajo arriesgarla, ¿no? Entonces, su apetito de riesgo, digamos, disminuirá. Querrá entonces productos que sean mucho más o menos volátiles, mucho más seguros y que pueda fácilmente convertirlos en dinero líquido, ¿verdad? Respecto a los productos o a los instrumentos que hemos estado revisando acá en la clase, ¿cuál podría ser un producto que sea de baja volatilidad, que sea mucho más estable, que no cambie mucho con algunas noticias, etcétera? ¿Cuál producto pueden pensar? ¿No se acuerdan? Digamos, a ver, vámonos por partes entonces. Nosotros hemos revisado tres tipos de productos, ¿no? Hemos revisado el mercado cambiario, que es tal cual las currencies, el Forex Exchange, prácticamente comprar y vender divisas. Hemos revisado a mayor profundidad el mercado accionario,
que es pues la compra de acciones, la compra de títulos, y revisamos un poquito los bonos, ¿no? Los bonos tales como los CETES, ¿no? Entonces, de estos tres mercados, ¿cuál creerías tú que es el de menor volatilidad? Un mercado más estable. ¿El, el de los bonos? El de los bonos, ¿verdad? Habíamos platicado en su momento, me parece que fue por allá de primer parcial, entonces si no lo traes fresco, no pasa nada. Habíamos platicado, pues, por ahí de primer parcial, que el mercado financiero mexicano, pues, se compone de estos tres, digamos, submercados: el mercado de bonos, el mercado de acciones y el mercado cambiario. El mercado de bonos es aquel donde se emite la deuda, especialmente la deuda gubernamental. Digo, todas las empresas pueden emitir bonos, todas las empresas pueden emitir deuda, todas las empresas emiten tal cual pagarés, ¿no? Que son los bonos. Entonces, los bonos habíamos platicado que son los instrumentos eh, de menor riesgo, puesto que en ellos hay un contrato de por medio donde se fija el plazo, donde se fija el monto que le vamos a prestar, ya sea a la empresa o al gobierno, y el plazo en el que nos lo van a pagar. Además, si tuviera algún cupón, ¿no? Decíamos que si paga cupones, los intereses que te van a pagar por haberle prestado a la empresa, a la persona o al gobierno. Entonces, como es un contrato establecido, normalmente estos son los que tienen mucho menor riesgo, ¿no? Si nosotros llegáramos a una a una casa de bolsa, a un fondo de inversión, y tenemos poco apetito de riesgo o bajo apetito de riesgo, normalmente nos van a ofrecer productos gubernamentales o mejor conocidos como bonos. Entonces, nuestra cartera podría componerse de bonos si somos muy adversos al riesgo. Si nosotros obviamente eso nos dejaría un rendimiento, pues, menor, ¿no? Menor comparado con los demás, ¿no? O tendríamos una cartera con un rendimiento, pues, bastante moderado, con un riesgo prácticamente nulo, ¿no? ¿Quién dice? Dani, ¿alcanzas a exponer? Híjole, Dani, las exposiciones fueron ayer. ¿Qué onda con esto? Vamos viendo. Vamos a terminar nuestros temas porque tenemos que terminar todo antes del parcial. Digo, pues sí, antes de que nos llegue el examen de tercer parcial. Y si alcanzamos, pues exponemos, pero todavía traemos unos temitas aquí que cubrir, ¿no? Entonces, les sigo platicando, ¿no? Si entonces nosotros nos acercamos a un fondo de inversión, este, y nosotros tenemos un poco apetito de riesgo, tenemos aversión al riesgo, pues seguramente nos ofrecerá una cartera o una canasta de productos, pues mayormente compuesta por bonos, ¿no? Por bonos, por papel gubernamental, donde sabemos que el riesgo es bajo y los rendimientos pues también van a ser bajos, ¿no? Normalmente este tipo de canastas o carteras las ofrecen pues a los inversionistas que estamos empezando o a aquellos que pues tienen un perfil a lo mejor un poquito de mayor edad, ¿no? Aquellos que ya no quisieran arriesgar, digamos, el patrimonio que han formado a lo largo de su vida y que ya solamente esperan por recibir algo, ¿no? Recibir un interés por su inversión, ¿no? Después, podemos también ver las acciones y las divisas. Y entre las acciones y las divisas, ¿cuál creen que es el que tiene mayor volatilidad? ¿Las acciones? Las acciones, buen intento. La realidad es que las divisas son las que tienen mayor volatilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque platicamos pues que la volatilidad es qué tan reactivo es el producto. Digamos, una transacción que sea muy fuerte en alguna parte del mundo o una noticia sobre economía que sea muy fuerte. Recuerdan que platicábamos sobre China,
y la industria de la construcción, ¿no? Esta industria de la construcción en China se vio en problemas, o en serios problemas, me imagino que todavía están resolviendo el tema, puesto que la constructora más grande de China, la cual compra el mayor volumen de cemento a nivel mundial, se vio en serios problemas financieros para poder cumplir con sus obligaciones. ¿Por qué? Porque derivado de la pandemia, pues su mercado dejó de pagar o dejó de invertir o dejó de comprar estas construcciones, departamentos, casas, etcétera, y con ello pues se vio envuelta en serios problemas pues de liquidez, ¿no? Liquidez que no tiene dinero, ¿no? Se vio envuelta en problemas de liquidez, se vio envuelta en problemas para pagar a sus proveedores, con lo cual, pues, esto tuvo un efecto o ha tenido un efecto, pues, en las bolsas y en los precios de las divisas, ¿no? Entonces, una noticia que desestabiliza el mercado puede rápidamente impactar en el precio, no solamente de las acciones, pero lo toma mucho más rápido o lo descuenta más rápido el precio de las divisas. Entonces, las divisas, platicábamos en su momento que es un mercado de alto riesgo, pero también de alto rendimiento. Un movimiento o un cambio en las divisas, ya sea una fluctuación, ya sea hacia arriba o hacia abajo en el precio de las divisas, a mí me puede afectar mucho en mis inversiones, ¿no? Si yo, sobre todo si yo le tiro mucho al Forex, ¿no? Que decíamos que es el mercado en el que se operan las divisas, el mercado Forex. Si yo tengo mucha inversión ahí, o la mayor parte de mi inversión, un cambio, por muy pequeño que sea, puede afectar los rendimientos o me puede llevar también a tener pérdidas, ¿no? Entonces va a ser nuestro mercado más volátil, el mercado de divisas, ¿no? Entonces, si yo me acerco nuevamente al ejemplo de si yo me acerco a un fondo de inversión, a una casa de bolsa para equilibrar, digamos, mi portafolio, y yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Tengo mucho apetito de riesgo, tengo las posibilidades de invertir y si lo pierdo no pasa nada, entonces me crearán una canasta o me ayudarán a formar una canasta donde yo pueda complementar quizá un poco de acciones, perdón, sí, acciones, bonos, y una gran parte, a lo mejor el 60-70%, me lo llevarán a un mercado de alto riesgo, como son las divisas, ¿no? Existen también acciones que son bastante volátiles, ¿no? Que las vamos a llamar de alto riesgo, que cualquier movimiento, ya sea en precios, ya sea en noticias, ya sea en industria, pues les puedas generar un cambio bastante alto, ¿no? Probablemente la de los bancos, y por eso ayer cuando salió Ban Bajío en alguna de las presentaciones, les preguntaba yo si habíamos logrado investigar por qué justo ese día el precio de sus acciones había caído tanto, ¿no? Entonces, puedo pensar que a lo mejor las emisoras que corresponden a bancos o a grupos financieros son mucho más volátiles, ¿no? Mucho más volátiles, mucho más sensibles a cualquier tipo de noticia. Entonces, cuando yo me acerco, pues, a una casa de bolsa, a un fondo de inversión que me hagan una canasta para invertir pues sí, de acuerdo a mi perfil y a mi apetito de riesgo, pues normalmente me van a ofrecer de diferentes productos. ¿Por qué? Obviamente a la casa de bolsa no le conviene que yo pierda. Entonces me va a decir, por mucho apetito de riesgo que tú quieras, mucha carne que quieras meterle al asador, pues yo necesito protegerte de alguna manera. ¿Por qué? Porque eres mi cliente y siempre voy a buscar lo mejor para ti. Entonces vamos a hacer una canasta donde el 70% de las acciones o el 70%, perdón, de lo que traigas en tu portafolio, pues a lo mejor corresponda a productos bastante volátiles, pero necesito que tengas algo seguro. Y a lo mejor para contrarrestarlo lo vamos a meter a bonos o lo vamos a meter a acciones que no son tan volátiles, a acciones que que normalmente generan rendimientos, ¿no? Ayer, por ejemplo, platicábamos acerca de Grupo Bimbo. Grupo Bimbo había tenido una tendencia hacia la alza bastante sostenida. A lo mejor podríamos meter Grupo Bimbo en este portafolio, ¿no? ¿Para qué? Para que no lo arriesgues todo de una sola vez. Digamos que aquí aplica el dicho, no pongas todos los huevos en una misma canasta, ¿no? Entonces, para generar portafolios de inversión, pues vamos a diversificar nuestro riesgo, ¿no?
diversificar nuestro riesgo, poner algunos huevos en esta canasta, en la canasta A, en la canasta B y en la canasta C, ¿no? Para no perder. Entonces, volviendo a nuestro punto del apetito de riesgo, noté pues que somos un grupo que no tenemos mucho apetito de riesgo y eso, como les digo, no es malo, no es, no es, digamos, no se juzga eso, es cada quien el apetito de riesgo que pudiéramos nosotros incurrir, ¿no? Y va muy ligado pues a nuestra personalidad, a nuestro ambiente, a nuestro entorno, y también pues pues al tipo a la edad que tenemos en este momento, ¿no? Bien, ¿qué más? En general, las exposiciones estuvieron bastante buenas. Digo, a lo mejor por ahí, digo, todos tenemos eh, áreas de mejora, ¿no? Incluso al final del curso yo les voy a pedir también que me ayuden a evaluarme, porque pues también seguramente que habrá áreas de mejora en la clase que podríamos cambiar, ¿no? Eh, en general, me parecieron fabulosas. Se vio que se estuvieron invirtiéndole tiempo. Eh, claro, hubo exposiciones, pues como todo, ¿no? Hay quienes destacan en ciertos temas, hay quienes destacan en otros temas, pero en general me dio mucho gusto ver, pues que la mayoría de los temas que hemos visto durante el curso, pues estaban plasmados en sus exposiciones, ¿no? Entonces, el próximo jueves, que tenemos todavía unas exposiciones para aumentar un poquito los puntos, sobre todo la parte de análisis técnico, que me parece pues lógico que no se haya desarrollado completamente durante nuestra exposición, puesto que tuvimos apenas un par de semanas con análisis técnico, análisis chartista y estos pues, modelos pues, para predecir o para tratar de intuir cuál va a ser nuestra siguiente movida, ¿no? Dentro de nuestro portafolio. En general, me parecieron increíbles, me pareció que la información fue suficiente, fue clara, entendimos pues cuál era el objetivo pues de estar comprando y vendiendo las acciones, ¿no? Y me encantó ver que hubo exposiciones con resistencias, con soportes bastante bien fundamentados, sobre todo eso, ¿no? Que decían, o sea, yo los escuchaba hablar como unos profesionales en el tema, en el cuanto me decían, aquí se ve un claro soporte, una resistencia bastante sostenida, y de aquí pues no se rompe el soporte anterior, entonces se puede intuir que va a seguir creciendo. La identificación pues de los gráficos, perdón, de las figuras en los gráficos, estos dobles techos, estos dobles suelos, el hombro, cabeza, hombro, que de repente puede no ser tan fácil de identificar, ¿no? Perfectamente identificado. No recuerdo, creo que me parecía que era en Grupo Bimbo, donde el último mes hubo un hombro, cabeza, hombro bastante claro, con un rompimiento de tendencia, y todo el argot que utilizaron durante las exposiciones pues me pareció de muy buen nivel, ¿no? Entonces, la verdad es que me quedo muy satisfecho con sus exposiciones. Me gustó mucho cómo lo expresaron, cómo lo llevaron pues a cabo a la práctica, y pues felicidades a todos, ¿no? Para aquellos que nos hizo falta exponer, desafortunadamente pues ayer fue el día de la exposición, pero si nos queda tiempo, pues daremos a lo mejor alguna chance antes de subir las calificaciones a Moodle, o antes de subir las calificaciones a Seattle, ¿no? La exposición sustituyó durante el tercer parcial a todos nuestros exámenes rápidos, con lo cual, pues, si no expusiste, estás en alto riesgo en tu calificación, ¿no? No te puedo dar prioridad, no podemos reemplazar las exposiciones o decir, bueno, los que no expusieron tienen oportunidad, puesto que sería injusto también, no solamente para los compañeros que sí se prepararon y expusieron, sino también para mí, por respeto también a mi tiempo y a su tiempo. No podemos dar un espacio para que puedas exponer hoy mismo. Sin embargo, si después del examen nos da chance, pues expondremos, ¿verdad? Pero no será antes del examen. Bien, dicho eso, entonces vamos a continuar con nuestro prácticamente último tema del cuatrimestre, y vamos pues a compartir pantalla, ¿no? Ustedes cómo bueno, antes de continuar con nuestro tema, ¿ustedes cómo se sintieron con sus exposiciones? ¿Les hizo falta algo para exponer? ¿Cómo se sintieron ustedes? Me gustaría escuchar su feedback.
Bien, bueno, sí tuve ciertas dudas, más que nada en el análisis fundamental. Ujú. Se me dificultó un poquito. Y en lo del análisis técnico, pues sí, poner muchas gráficas, sí me da como flojera, Ok, pero, pero pues creo que sí. También lo que me dijo que me arriesgara más, porque no tenía muchas pues emisoras, pero pues hasta eso, pues sí me sentí bien. sí. Digo, y como les comento, el apetito de riesgo es tal cual personal. Les cuento que yo también, cuando era estudiante, también manejaba este software. Y sí, la primera vez que entré a un club de inversión, también te daban exactamente lo mismo, los 2 millones. Y sí, mi pensamiento es, entre menos arriesgue, menos voy a perder, ¿no? Y entonces, como tal cual era este tipo concurso de a ver quién llega con más dinero, yo pensaba, pues si llego por lo menos llegar con arriba de los 2 millones está bien, ¿no? Yo veía que mis compañeros arriesgaban mucho y compraban muchas acciones, pero luego perdían y ya estaban en el 1.500.000 y tal, y yo por lo menos me sostenía en mis 2 millones, entonces decía, bueno, pues estoy bien, ¿no? Pero es tal cual asunto de personalidad y de apetito de riesgo. Eso fue mi primer semestre en el club de inversión, muy por allá como hace 15 años. Y ya en mi segundo y mi tercer club de inversión, pues ya le arriesgaba, ¿no? Como que ya sabía más interpretar las gráficas, ya sabía un poquito más de análisis fundamental, ya sabía que si la tesorería de Estados Unidos anunciaba algo, pues me iba a impactar también aquí en mis divisas, etcétera, ¿no? Entonces, y digo, este curso pretende solamente empaparnos de lo que son las finanzas eh, eh, no corporativas, sino más bien finanzas bursátiles, para pues una carrera que no es del tema pues bursátil o tan digamos financiera, ¿no? Entonces yo les platicaba pues cuando nos vimos presencialmente se sabe que no somos tal cual contadores financieros, pero pues es interesante pues siempre conocer un poquito de eso, sobre todo cuando nos vamos a acercar. Quizá en este momento no, pero tal vez el día de mañana, en unos 10 años más que estés trabajando, que tengas cierta estabilidad económica, alguien se acerque contigo y va a ser muy frecuente que alguien se acerque contigo, ya sea de Seguros Monterrey o de cualquier otra, pues sí, empresa pues que maneje seguros y fondos de inversión para ofrecerte algún producto, ¿no? Y entonces lo que pretendo es que tengas claro, es más, si vamos a invitar a alguien a la próxima sesión, a que nos platique sobre los productos que manejan en fondos de inversión. Y bueno, se van a acercar contigo y te van a ofrecer productos. Y entonces lo que pretendo, lo que me gustaría es que en ese instante te acuerdes de tus clases de mercado de valores y digas, a ver, bueno, ¿qué tanto riesgo hay en estos productos? ¿Cómo está compuesta la canasta? ¿En qué estoy invirtiendo? ¿Qué tanto apetito de riesgo tengo en este momento? ¿Y qué tantos compromisos financieros tengo y qué tanto me puedo arriesgar a invertir en estos productos? ¿Va? Tenemos acá un comentario. Dice, a mí me gustó únicamente la parte técnica, es donde sí se me dificultó un poco. Poder identificar dentro de la gráfica para presentarlo, pero sí me gustó. El jueves espero presentar la emisora con mejor interpretación. Excelente, Pau. Muy bien. Sí, bueno, el jueves vamos a volver a hacer interpretaciones de nuestras gráficas. Eh, Sí, el tiempo para la interpretación de las gráficas fue corto, pero también no es tan complicado, ¿no? A lo mejor es nada más de prestar atención un poco a las figuras que se nos muestra en las gráficas. Y a mí me parece que es mucho más sencillo un análisis técnico porque es mucho más visual que un análisis fundamental donde tenemos a lo mejor que leer mucho o que investigar sobre la industria y eso puede dar un poquito de pereza, ¿no? De repente. Bien, ¿algún otro comentario? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Ah, Bueno, ajá.
¿Alguien me va a comentar algo? Ah, sí, yo, que a mí también sí me gustó lo del portafolio. Creo que al igual que Angie, como lo que se me hizo un poquito más tedioso fue el análisis fundamental, pero en cuanto al análisis técnico, pues sí se me hizo como un poco más fácil en cuanto a identificar como las figuras chartistas y todo eso. Muy bien. Perfecto. Bien, sí, ¿no? Pues es más, para mí, para mi gusto, es como más dinámico, pues, la parte técnica, porque pues le vas jugando ahí que a las velas y le vas poniendo ciertos indicadores que no los hemos terminado de ver, pero pues ya los terminaremos de ver en esta sesión. Y vas jugando pues aquí con los promedios, con los indicadores, ¿no? Y que acá, por ejemplo, la vez pasada, en el aula estuvimos viendo pues cómo cuando se cruzan ciertos indicadores, pues es momento de compra o de venta, y si eso además lo fundamentas con un análisis técnico en el que estás viendo ciertos patrones, pues a lo mejor puedes sentirte mucho más seguro a la hora de tomar la decisión, ya sea de compra o de venta, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, solamente sentirnos seguros, y muy probablemente, como no conocíamos el tema, como no estábamos seguros de en qué momento entrar al mercado y salirnos del mercado, mucho tiene que ver eso con nuestro apetito de riesgo, ¿no? Mucho tiene que ver con si queremos nosotros invertir más o menos, ¿no? Bien, pregunta, como para saber cómo nos vamos a mover. ¿Les gustaría, pues, que invitemos a alguien que nos platique sobre productos financieros como portafolios de inversión, apetito de riesgo, etcétera, como para incluirlo en nuestra última sesión? Sí, profe, está bien. Sí. Es una Sí, persona, profe. es un personaje bastante divertido que se dedica precisamente a eso, a colocar productos financieros, y tiene pues ya amplia experiencia, ha dado miles de cursos sobre finanzas personales, que nos pudiera pues, le puedo pedir que nos ayude a hacer una pequeña charla de unos 40 minutos, y que nos cuente acerca pues de los productos financieros que ofrecen. Él trabaja para Seguros Monterrey y tiene su propia también, pues consultora. Él está localizado en Cancún, Playa del Carmen, es de aquí de Guadalajara. Y pues nos puede ayudar a darnos una platiquita acerca de los productos financieros que incluyen normalmente en las carteras, pues, que ofrecen los seguros, ¿no? Obviamente no es una sesión de ventas, no quiero que suene a una sesión de ventas, aunque él se dedica obviamente a la venta de productos financieros, pero pues sería interesante a lo mejor que nos contara cómo llegan y te ofrecen estos productos para que el día de mañana, cuando tengas 10 años más, ¿no? Y cuando alguien se acerque, pues ya a lo mejor te acuerdes que alguna vez lo comentamos en la clase, ¿vale? Entonces le voy a pedir que nos ayude con eso. Muy bien. Vamos pues a intentar terminar nuestra, nuestra clase, nuestro último tema, que es acerca de los indicadores financieros, ¿no? Los indicadores técnicos. Me voy a regresar un poquito, por si acaso nos estamos desconectados, ¿no? Ok, platicábamos pues que los indicadores técnicos nos van a ayudar a interpretar si los precios de un activo se encuentran en una situación de sobrecompra o de sobreventa, con la finalidad de acertar nuestra decisión de inversión, o sea, con la finalidad de generarnos una acción, ya sea una acción de compra o una acción de venta, ¿no? Dice acá pues que también es conveniente utilizar diferentes tipos de herramientas de análisis como fundamental o de volatilidad, ¿no? Como para saber qué tanto se va a mover, qué tan reactiva es la acción a determinadas noticias, ¿no? Decíamos pues que vamos a tener 4 categorías en las que se van a englobar mis indicadores técnicos. Uno es el de tendencia, otros son osciladores, otros son volúmenes, y finalmente el cuarto es Bill Williams, ¿no? Entonces nosotros empezábamos a platicar acerca de los de tendencia, que son aquellos que son más efectivos cuando el precio está en tendencia, ya sea alcista o bajista, pero menos efectivos cuando se encuentran en momentos laterales, ¿no? O sea, si hay una reacción, si está creciendo, si está decreciendo el precio, pues estos análisis de tendencia me van a ayudar mucho
para saber en qué momento entrar al mercado o en qué momento salirme del mercado. Y tenemos dentro de esta categoría las medidas móviles o promedios móviles, que son los que estábamos platicando la última sesión. Vamos a tener también las bandas de Bollinger, el parabólico SAR, la desviación estándar y el Ichimoku, ¿no? Para fines de nuestra clase solamente vamos a estudiar los que son más comunes o los que son más populares, ¿no? Que son los promedios móviles o medias móviles, perdón, y las bandas de Bollinger, ¿ok? Dentro de los osciladores, pues estos se construyen a través de la variable precio combinada con otros factores como la velocidad del movimiento o medias móviles. Los más importantes va a ser el MACD, el RSI, el estocástico, el momentum, el ATR y el Williams, ¿no? Para fines de nuestra clase solamente vamos a ver RSI y estocástico, que son también los más populares. También tendremos los de volumen, y que en esta categoría se construye a través del volumen de negociación en el mercado, y se incluyen dentro de esta al indicador Money Flow, que es prácticamente el flujo de efectivo, la acumulación y distribución, y el volumen de negociación, que era lo que estábamos platicando hace un par de semanas, la grafiquita que casi siempre te da acá abajo, ¿no? Abajo de la gráfica de precios, te da la gráfica de volumen para saber, pues, qué tanto se ha estado transaccionando durante esa sesión, qué tanto volumen de compra o de venta se tuvo en esa sesión. Recuerden que el volumen es importante porque cuando vemos un cambio arriba, un cambio de precio, pues va generalmente acompañado de un alto volumen, ¿no? Ya sea que mucha gente quiso comprarlo o que mucha gente quiso deshacerse de esa acción. Y finalmente, pues, la última categoría de los indicadores, pues son los Bill Williams, que combinan diferentes variables y son prácticamente los más complejos para estudiar. Y los más importantes son oscilador de aceleración, los fractales y el alligator. ¿Okay? Entonces vamos a regresar a la medida móvil o promedio móvil, media móvil o promedio móvil, que actúan como suavizadores. Y ya platicábamos nosotros que era una suavización, ¿no? En estadísticas, una suavización es cuando nosotros quitamos los valores más altos de una observación o de una lista de observaciones y el menor, ¿no? Y el valor menor. ¿Para qué? Pues para que se suavice, para que no tengamos estos picos tan altos y tener, digamos, una línea mucho más estable. Para eso vamos a utilizar las suavizaciones. La interpretación y práctica es muy variada, puesto que con los promedios móviles nos puede dar señales de compra o de venta, ¿no? Con el cambio en la pendiente de la media, con el cruce de los precios por encima o por debajo de la media, también nos podemos dar una idea si es momento de compra o de venta. Con el cruce de diferentes medias móviles de características distintas o de periodos, ¿no? Y decíamos pues que un ejemplo es cuando la media de 50 días cruza la alza, la media de 200 días se dice que es una señal de compra, ¿no? Y aquí lo tenemos. Entonces, la línea que es un poquito más oscura, aquí tenemos nosotros el precio de la acción, es del grupo Carso, ¿no? Y lo estoy tomando desde el 2020 hasta la fecha, ¿no? Hasta finales de octubre prácticamente. Entonces, si yo pongo, nosotros ya les explicaba cómo sacar esto en Yahoo Finance, que igual lo puedes sacar en tu plataforma de Access Trade Coach. Tú le puedes pedir ahí media móvil o promedios móviles y te va a pedir si quisieras dos promedios móviles, ¿no? Le puedes pedir uno, que es el de corto plazo, que lo vamos a llamar de 50 días, que es la línea más oscura, y el de largo plazo, que va a ser una línea de 200 días, ¿no? Normalmente esos son los estándares, que la vamos a poner como la línea más clarita o la rosa, ¿no? Entonces decíamos aquí, cuando la media de 50 días cruza al alza la media de 200 días, se dice que es una señal de compra, ¿no? Y aquí podemos ver entonces que efectivamente tenemos aquí donde la de corto plazo cruza la de largo plazo, aquí nos da una señal de compra, ¿verdad? Entonces, si yo lo grafico como por aquí, es muy posible que sí, efectivamente, yo vaya a tener
un pequeño retroceso respecto al precio de compra. Recuerda que aquí hice mi precio de compra. Sin embargo, voy a tener este margen de crecimiento, ¿verdad? Y después dice, cuando la de corto plazo cruza hacia abajo, la de largo plazo será un momento de venta, ¿no? Y muy probablemente aquí, pues ya perdimos un rato, ¿no? Porque si compramos aquí, pues le vamos a perder todo este margen, ¿no? Por eso es necesario que no solamente nos quedemos con los indicadores técnicos, con el promedio móvil, también es necesario que nosotros lo hagamos con otros indicadores, ¿no? O con la identificación de otro tipo de, me voy a borrar esto que está aquí, con la identificación de otro tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo, un análisis un análisis chartista, donde aquí podemos ver casi un doble techo, ¿no? Y un doble techo pues nos va a indicar un rompimiento de tendencia. Y aquí sí pudimos identificar un doble techo, pues quizá en este punto, sí, quizá en este punto logremos vender y ahorrarnos pues toda esta pérdida que nos está indicando el promedio móvil, ¿verdad? Entonces es importante pues que no solamente veamos un solo indicador o un solo análisis, sino que nos hagamos de diferentes herramientas para la interpretación de las gráficas, ¿no? Por acá tenemos nuevamente un movimiento de compra donde el corto plazo cruza hacia arriba a largo plazo y aquí muy probablemente nos indique tiempo de compra, ¿no? Y efectivamente después de que lo hace, tiende a subir muchísimo. Aquí quizá podemos identificar un hombro cabeza a hombro, rompimiento otra vez de tendencia, y si logramos identificarlo a tiempo, si logramos identificarlo bien, pues sabremos irnos del mercado en este punto, ¿no? Cuando una vez que se realiza el hombro cabeza a hombros, la figura completamente y confirmo la tendencia con 3 periodos consecutivos de caída, pues me puedo retirar del mercado antes de que me coman las utilidades, ¿no? Bien. Vamos a ver el siguiente, que son las bandas de Bollinger, ¿no? Este está compuesto por 3 bandas, una superior, una media y una inferior, y permiten ver de forma dinámica cómo varía una serie de datos o precios en relación a la banda media. La distancia hacia arriba y hacia abajo respecto a los precios depende de la volatilidad de estos. Los valores que se utilizan por defecto en este indicador son de 21, la media y 2 desviaciones estándar. Las variables que se tienen en cuenta para construir las bandas de Bollinger son las siguientes: la cantidad de desviaciones respecto a la media y el número de periodos para el cálculo de la media de precios, ¿no? Entonces, la cantidad de desviaciones respecto a la media es cuántas desviaciones estás dispuesto a asumir respecto a la media. Digamos que el promedio es, voy a inventarlo, el promedio es que se comporte entre los 50 pesos la acción. ¿Cuánto más estás dispuesto a que suba y a que baje, ¿no? Y esos van a ser mis desviaciones. Y la otra variable, pues va a ser el número de periodos para el cálculo. ¿Cuánto es el tiempo que vamos a estar analizando? Y aquí me lo va a poner. Si te fijas, cómo se va a anotar o cómo te lo va a dibujar, es precisamente una línea que es, digamos, la de arriba, está generando una banda, la de abajo, y te sombrea, entonces, lo que tenemos en medio, ¿verdad? Que sería de aquí a aquí. Y además, vamos a sombrear más cacho. Me va a sombrear todo esto. Y además me va a dar una media, ¿no? Que era la que platicábamos, el promedio, ¿no? Ahí está, nos va a dar, entonces, la banda y me va a generar también el promedio, ¿no? Existen inversores que introducen órdenes de compra en un instrumento financiero cuando los precios tocan la banda inferior o quedan por debajo de esta, ¿no? Por ejemplo, déjame encontrar un color que se distinga. Por ejemplo, aquí, ¿no? En este punto, si te fijas, los precios son los azules, ¿ok? Y las bandas de Bollinger son las naranjitas y las sombreadas, ¿ok? En este punto, si te fijas, si yo le hago zoom, o si le hiciera zoom, el precio
está por debajo de las bandas. Y entonces dice que algunos inversores introducen órdenes de compra cuando sus precios tocan la banda inferior o están por debajo. ¿Por qué? Porque dicen, si está por debajo, entonces en este momento va a subir. Y efectivamente sube, ¿no? Dice, asumen que se ha cumplido la volatilidad máxima y venden cuando los precios están entre la banda media, ¿sí? Venden cuando los precios están entre la banda media y la superior o incluso por encima de esta. Y aquí en este punto, muy cercano, pues también en cuanto lo cruza, fíjate cómo ya empieza a descender el rendimiento, ¿verdad? Aquí también, en cuanto cruza, ¿sí? Sube todavía un poquito más, pero la caída es estrepitosa, ¿no? Entonces, las bandas de Bollinger también nos van a ayudar, pues, a tomar una decisión de compra o de venta, ¿no? Entonces, para las bandas de Bollinger, cuando cruza por abajo, la banda, cuando el precio de la acción cruza la banda inferior, o sea, la banda de abajo, es momento de comprar. Y cuando el precio de la acción cruza la media o cruza la banda superior, es momento de deshacernos de la acción, porque va a empezar una caída estrepitosa, ¿no? Los parámetros para las bandas de Bollinger, dice de 21 la media, entonces cuando tú le pones ahí bandas de Bollinger, ¿ok? Te va a pedir, ¿cuánto va a ser tu media? ¿No? Ya le pones 21 como el estándar. ¿Cuántas desviaciones vas a necesitar? 2 desviaciones, ¿ok? Como tenemos acá arriba. Y te va a generar pues tus bandas de Bollinger. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas acerca de las bandas? Esta es un poquito más complicada que los promedios móviles. Se entiende, ¿no? Pero bueno. ¿Seguimos? Sí, profe. Luego tenemos el RSI, que este ya no es un indicador de tendencia, sino es un indicador o es un oscilador, ¿ok? Esto es un indicador de fuerza relativa o Relative Strength Index. El RSI trata de predecir un cambio de tendencia en los precios. Suele proporcionar señales bastante fiables, sobre todo en tendencias laterales, lo que le ha convertido en uno de los indicadores más famosos de análisis técnico. Entonces, si te acuerdas, los indicadores de tendencia, que los acabamos de ver, como promedios móviles y bandas de Bollinger, decíamos muy al principio que eso los utilizamos más que nada, o son más fiables cuando existe estos cambios de tendencia, cuando está como alcista o bajista, ¿ok? El indicador RSI es para cuando no se distingue muy bien la tendencia, ¿sí? O cuando está trayendo una tendencia bastante estable. Cuando se está comportando bastante estable, es cuando el RSI nos puede ser bastante útil. Dice aquí, son muy fiables, sobre todo en tendencias laterales. Cuando el precio no se está moviendo mucho, entonces vamos a revisar el RSI para que nos ayude a pronosticar un cambio de tendencia, ¿no? Ayer, por ejemplo, perdón que te diga Xiomara, ¿no? Pero Xiomara nos estaba platicando sobre, no recuerdo bien cuál era la emisora, pero nos decía, en este punto o puede subir o puede bajar. Pues, obviamente, ¿no? O sea, obviamente, siempre va o puede ir para arriba o puede ir para abajo, ¿no? Pero si tuviéramos una tendencia lateral, en ese caso no tenías una tendencia lateral, en ese caso sí traías una tendencia bastante bajista. Pero en el caso de una tendencia lateral, y hubo una exposición que traía una tendencia lateral, incluso lo comentamos, ¿no? Que estaba como muy complicado de saber para dónde se iba a ir, porque traía una tendencia muy lateral, o sea, no, su promedio estaba bastante, bueno, más bien el precio de la acción estaba bastante fiel al promedio, como que no traía ningún pico hacia arriba ni tampoco tan hacia abajo, ¿no? Entonces traíamos una tendencia bastante lateral, lo comentamos, pero no recuerdo en qué exposición fue. Si fuera entonces ese el caso, podemos utilizar, en lugar de los promedios móviles y de las bandas Bollinger, podremos utilizar un RSI, que es cuando lo utilizamos cuando el precio de la acción, pues no parece indicarnos nada. O sea, no parece indicarnos ni que va a subir ni que va a bajar. Está bastante estable,
Y entonces podremos utilizarlo para saber ahora sí cuál podría ser la fuerza que traiga. El valor se encuentra siempre entre 0 y 100, indicando que un activo está sobrecomprado cuando su valor está por encima de 70 y sobrevendido cuando su valor cae por debajo, ¿no? Y el RSI nos lo va a traer abajo, en los volúmenes, ¿ok? O lo va a poner abajo entre los volúmenes, o de hecho lo pone abajo del volumen. Dice, si la acción está en niveles de sobrecompra, mira, tú aquí cuando le pides RSI, en este caso le puse 5, los valores fueron 5, ¿ok? Dice, si la acción está en niveles de sobrecompra, la teoría dice que existe una señal de venta cuando el RSI cruza el nivel de 70, ¿sí? Porque está, por ejemplo, aquí abajito, ¿no? Aquí lo señalé con la flechita roja. Trae un nivel de sobrecompra, existe una señal de venta cuando el RSI cruza el nivel de 70. Perdón, es la flechita verde. Es que aquí no se le nota muy bien. Ah, mira, acá está. Lo que pasa es que trae unas líneas que casi no se le ven en color verde y aquí está la línea y se sigue toda derechita la línea, casi no se ve, y acá te dice el 70, ¿verdad? 70 y 30. Y acá está el 30 con amarillo, pero está muy bajito. Casi no lo veo. Y aquí está el naranjita o amarillo, que es el nivel de 30, ¿no? Y aquí está el 30. Ok, bien. Entonces nos dice, cuando los niveles están o cruzan el 70, lo voy a poner en color azul para mejorarlo. Cuando el nivel cruza hacia arriba la banda del 70 o la línea del 70, entonces tenemos la acción está en sobrecompra, ¿sí? Y es una señal de venta. ¿Por qué? Porque eventualmente va a empezar a caer, ¿no? Lo mismo va a suceder, o caso contrario, si la acción se encuentra sobrevendida, la señal de venta ocurre en el momento en el que el índice de fuerza cruza en sentido descendente el nivel de 30, ¿no? Si ya lo está cruzando aquí, por ejemplo, lo vamos a vender, ¿no? Y si lo está cruzando por acá, por ejemplo, aquí hacia arriba, lo vamos a comprar. Entonces, cuando tenemos el nivel de en el indicador de fuerza relativa, si la línea cruza hacia arriba el 70, vamos a tener una acción de compra, y si la línea hacia abajo cruza el 30, pues entonces tendremos una venta, ¿no? Y aquí efectivamente lo está cruzando, ¿sí? Y todo esto ya fue, digamos, una pérdida, ¿ok? Te puedes a lo mejor mantener, si vamos a decir que tú compras aquí, puedes asumir a lo mejor esta pérdida, pero ya aquí como te lo está indicando, pues va a seguir cayendo, ¿no? Incluso si tú lo ves acá arriba, tenemos tu hombro, cabeza, hombro, que efectivamente te está dando la misma señal de que vendas en este instante, ¿verdad? Entonces, pues el indicador de fuerza relativa también nos va a ayudar a determinar si es un nivel o si es una compra o una venta. Okay. Vámonos pues con el estocástico. Y dice, el estocástico es otro oscilador que se utiliza especialmente para operar en condiciones donde los mercados se mueven de forma lateral, ya que consiguen suavizar el efecto de los dientes de sierra de los indicadores para seguir la pauta de las cotizaciones. El estocástico se constituye a través de la cotización del precio de cierre de la última sesión de un activo respecto a su máximo y a su mínimo, moviéndose en un intervalo de entre 0 y 100. Entonces, aquí los intervalos son 0 y 100. Cuanto más se encuentre del nivel de 0, el indicador mostrará una mayor sobreventa. Por el contrario, cuanto más se aproxime al nivel de 100, más de sobrecompra
perdón, más sobrecomprada se encuentra la cotización, está sobrecomprada. Ay, aquí no tenemos el ejemplo. ¿Ah? Me hizo falta poner el ejemplo aquí del estocástico. Pero bueno, dudas al respecto sobre nuestros análisis de indicadores o con indicadores. No, profe. ¿Todo bien? Sí. Ok, Sí, profe. ok. Les voy a activar una actividad. No. Preferible mejor que trabajemos en el análisis de nuestras emisoras adicionales del análisis técnico, aquellos que tenemos, porque digo, evidentemente pues hubo alguien a quien no le dejamos trabajo adicional por el desempeño que vimos en la presentación, pero el resto que sí tenemos que trabajar en nuestro análisis técnico, utilicemos estos 15 minutos que nos quedan para trabajar en nuestro análisis técnico de la emisora que nos tocó, ¿no? ¿Alguien tiene dudas sobre la emisora que nos tocó? ¿Todos tenemos claro cuál es la que vamos a analizar? ¿Sí? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces nos liberamos para terminar ese análisis técnico y poderlo presentar en nuestra clase presencial, ¿sale? Recuerden, un análisis técnico de unos 5 minutos, nada más para que nos cuenten sobre la resistencia, sobre los soportes, sobre las figuras, sobre si es momento de compra, momento de venta. No importa que no sea de los pasados 3 meses, ¿no? O sea, puede ser de un año, y que puedas identificar, y aquí hubiera sido a lo mejor un buen momento de compra, y aquí hubiera sido a lo mejor un momento de venta, ¿ok? Entonces, pues eso. Muchísimas gracias a todos por atender. Nos vemos el jueves ahí en nuestro salón. Espero que esta vez no nos cambien. Y bueno, nada, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, hasta luego.